Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Hoy tenemos un invitado maravilloso. Muchos de ustedes me habían escrito recomendándome que invitara a este personaje tan especial para todos nosotros y que pues ha hecho tanto bien en la Iglesia Católica. Se trata del padre Javier Luzón. El padre Javier Luzón es nacido en 1952, es sacerdote desde 1980 y ejerce como vicario parroquial en Madrid. Se inició en el Ministerio de Liberación en la diócesis de Córdoba a mediados de los años 90 y fue exorcista de la diócesis de Madrid. Antes de ser sacerdote, se licenció en Filosofía y Letras y se dedicó a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de la antropología filosófica. En 1984 se doctoró en teología. Actualmente es profesor de antropología teológica. Padre Javier, gracias por aceptar esta invitación a este programa No tengas miedo. Pues un gusto estar con ustedes. Aclaro que también soy capellán de un hospital por las mañanas y que he sido no solo profesor de antropología teológica, que es mi principal especialidad, sino también de introducción a la Sagrada Escritura durante bastantes años en los libros históricos, que es una, que aunque no sea mi especialidad, pero ahí pues me ha ayudado mucho en el ministerio, porque el conocer más a fondo pues, la Sagrada Escritura, especialmente el Antiguo Testamento más desconocido, pues me ha ayudado enormemente en el ministerio. Qué Pues si les maravilla. parece, podemos empezar el programa pues encomendándonos al Espíritu Santo, como me gusta hacer en Gracias, mis Padre. charlas. Pues ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor, envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a Santa María y a San José, le pedimos a San Miguel que proteja esta transmisión de interferencias de satanistas, y a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, que se encargue de ese aspecto técnico, ¿no?, de esta entrevista. Muchas gracias, Padre. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es los 1000 años concedidos a Satanás. ¿En qué momento estamos? Y les recomiendo que se queden hasta el final porque durante el programa el Padre nos va a responder las siguientes preguntas. Y es, ¿qué alcance tendrá el enemigo en este permiso que se le ha concedido y hasta dónde llegará su batalla? Las estrategias que ha utilizado el demonio para cumplir su misión de destruir la humanidad. ¿Qué consecuencias traerá para una nación las leyes que aprueban el aborto, la ideología de género y bueno, todo tipo de leyes que van en contra de los mandatos de Dios? También nos va a hablar sobre las consecuencias que tiene para una persona, para una familia, el abrirle las puertas al enemigo y también cómo renunciar a pactos que de pronto en algún momento hayamos hecho. Y al final, lo mejor, el padre Javier va a hacernos una oración para que pues, las personas que en algún momento de pronto le abrieron la puerta al demonio puedan renunciar a, bueno, al pacto que hicieron con él y así darle la entrada a nuestro Señor Jesucristo. También claro que el Padre es escritor del libro Las 6 puertas del enemigo, que está maravilloso y ojalá todos ustedes pudieran acceder a él porque a veces cometemos errores por ignorancia, así que en este libro vamos a aprender muchísimo sobre este tema. Muchas gracias, Padre. Y bueno, la primera pregunta, Apocalipsis 27, nos dice que después de 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones. ¿Qué alcance tendrá el enemigo en este permiso que se le ha concedido y hasta dónde llegará su batalla?
Sí, en este curso pasado estuve explicando y está colgado en mi página web, en el dorso del libro, pues aparece la página web, lasseispuertas.com, donde pueden ustedes ahí encontrar en Biblia y Padres de la Iglesia, en esa pestaña pueden encontrar ese curso sobre Apocalipsis. Ahí se explica que Apocalipsis significa revelación y es la revelación que Dios le da al apóstol San Juan sobre la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, de cómo el Evangelio es anunciado y va encontrándose con distintos momentos que aparecen en las cartas a las 7 iglesias, luego pues las 7 trompetas, luego las 7 copas, después, o sea, va viendo como una explicación circular en una espiral que va viendo pues esa realidad de que el Evangelio se encuentra con dificultades a lo largo de su historia, hasta que llega un momento que es, ya pues se describe en el capítulo 19, que es pues la gran tribulación, al haberse producido una apostasía dentro de los pueblos que habían recibido el Evangelio y que rechazan a Cristo, a su iglesia, al mismo Dios, como ha sucedido, pues van a ser, se enfrentan a Jesucristo y van a ser purificados, van a ser objeto de hay como una gran batalla, dice, pero una batalla que no llega a culminarse, no llega a realizarse porque hay una intervención divina, o sea que lo que era el esfuerzo de los hombres por destruir, en el fondo destruir la tierra, que es lo que va a pasar en estos momentos, pues va a ser interrumpido por una serie de intervenciones divinas que aunque van a ser muy dolorosas, porque van a suponer que mueran, como dice Zacarías 13:7, las 2/3 partes de la humanidad. Estamos hablando de que mueran 5.000 millones de hombres. Si estamos 7.500 millones de hombres aproximadamente ahora mismo en el mundo, pues las 2/3 partes viene a ser eso. O sea, algo, como dice Jesucristo en el sermón escatológico que recoge Mateo 24, lo hemos leído hace unos días en la misa de diario, Marcos 13 y Lucas 17 primero y el sermón propiamente dicho, Lucas 21, pues ahí explica que habrá una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo de la humanidad, ni siquiera en los días del diluvio. Fíjense que en el diluvio quedaron 8 personas de todos los hombres. Ni la habrá, no volverá a haber algo semejante, una tribulación semejante. O sea que, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar preparados, como dice Jesús en Mateo 25, con las lámparas encendidas, y en Mateo 24 mirando, sabiendo que esto va a ser una gran liberación, porque la situación del mundo en que estamos viviendo es un mundo ya no es sostenible, un mundo en que se corrompe ya hasta las criaturas pequeñas, pues eso no sostenible, ¿no? Fíjense que Jesucristo era muy paciente y muy misericordioso con el pecador arrepentido, pero cuando le tocaban los niños, ahí no podía. Decía, los niños no se tocan. Si el que haga esto a un niño, más le valía que le encajen una rueda de molino y lo arrojen al mar. Son palabras durísimas, pero son palabras de Jesucristo. Y por tanto, eso es lo que le espera a esta humanidad que está proponiendo, como ahora mismo, pues la Organización de Naciones pues, está teniendo un proyecto para sobre los menores de edad, tal, una cosa verdaderamente aberrante que escalofría solamente el pensar que eso se esté planteando, ¿no? Y no solo se está planteando, es que quieren aprobarlo, quieren... Bueno, pues digo que en el Apocalipsis 19, después de todas esas series que van apareciendo, pues llega Apocalipsis 20, que es el resultado de esa intervención divina, que es lo que había prometido la Virgen en Fátima: al final mi corazón triunfará y se producirá ese triunfo del reino de Cristo en la tierra. O sea, hasta ahora
se ha anunciado el reino, pero ese reino solamente ha sido aceptado muy parcialmente y con muchas persecuciones en estos 20 siglos de evangelización. Entonces ahora lo que va a suceder va a ser que va a haber lo que se llama el milenio. ¿Milenio son 1000 años? No, no son 1000 años. El milenio en la Biblia tiene, de hecho ha habido interpretaciones que se llaman milenaristas y tal, equivocadas. No, si miramos los padres de la Iglesia, miramos a San Anselmo, sus sermones sobre los 3 juicios, si miramos, en fin, hay muchas cosas en los padres de la Iglesia en donde se explica que milenio, 1000, es un número de plenitud. Y es el tiempo de especial plenitud del reino de Cristo en la tierra. El tiempo en que se viva un tiempo de religiosidad. Lo dice Zacarías en el capítulo 13, después de hablar de esa purificación, dice, y ellos, yo los purificaré como se acrisola el oro en el fuego, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es el milenio, el tiempo en que todos los hombres de toda la humanidad, que eso no ha pasado hasta ahora nunca, los chinos, los japoneses, los tailandeses, los africanos, los americanos, todos los hombres, los australianos, todos reconocerán a Cristo como Rey universal. Entonces, eso es el milenio. Y dice, un tiempo después será suelto Satanás. ¿Por qué suelto? Porque los hombres volverán a pecar, se entibiarán. Si vemos la última carta, la carta del capítulo 3 a la iglesia de la Odisea es la iglesia de Laos, el pueblo, Diké, el juicio del pueblo, el castigo del pueblo. Pues si vemos la carta a la iglesia de la Odisea, se dice, tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente, y porque eres tibio, vengo a vomitarte de mi boca. Porque dices que yo soy rico, no tengo necesidad de nada y no te das cuenta de que eres un pobre, un desgraciado, un ciego y un desnudo. Te aconsejo que, en fin, son palabras durísimas, que es las palabras que después de haber vivido esa experiencia de gran religiosidad, en la humanidad se irá apagando, caerá en la tibieza, en la fe, una fe tibia, una fe tibia es como, claro, Dios es amor, responderle con tibieza es como, es nauseabundo, ¿no? No es compatible. Entonces eso es a lo que se refiere esa etapa que Cristo lo anunció, pues cuando le preguntaron, y cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesús, ¿encontrará fe sobre la tierra? No, y por eso volverá. Es decir, ahora hay una tercera parte aproximadamente, según dice la Biblia, una tercera parte que todavía tiene fe y que acepta a Dios, ¿no? Entonces, pues, pero es que después del milenio, pues se caerá en una... Y entonces será ya la manifestación del anticristo, que anticristos ha habido muchos, ahora en esta época también va a haber muchos satélites del anticristo, va a haber tal, pero todavía no es el momento de la gran iniquidad. Y entonces, pues, y ya después de eso es cuando será el juicio universal, el juicio final. Entonces sí que acabará la humanidad, ¿no? Pero es un tiempo después, no sabemos cuánto será, si serán 500 años, serán 50 años, serán 1000 años, serán 2000 años, no sabemos, no tenemos ni idea, porque Jesucristo siempre dijo que de fechas no iba a hablar, porque el tiempo de Dios es el tiempo de su misericordia, como explica San Pedro, y él lo que le interesa es la salvación de los hombres. Entonces, si tiene que acortar el tiempo para que se salve gente y no se condenen otros, o tiene que alargar el tiempo para que se salve gente, y Dios lo hará. Pero lo que le interesa siempre es, como dice la carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A todos nos va a dar la oportunidad, luego ya cada uno responderá o no, y eso. Entonces, bueno, yo creo que es bueno entender un poquito Apocalipsis, porque es fundamental. Apocalipsis es el libro más claro donde se explica la teología de la historia, ¿no? Pero hay que entenderlo, pero si uno no entiende el lenguaje apocalíptico, que aparece en Daniel, aparece en Ezequiel, aparece en Isaías,
aparece en Joel, aparece en Sofonías, aparece en Zacarías, aparece en Malaquías. Pues si uno no entiende, y luego en los evangelios, en la carta tesalonicense, en la segunda, o sea, hay muchos momentos pues, en que si uno no conoce ese lenguaje apocalíptico, anda más perdido que el barco del arroz, que se decía aquí en España hace bastantes años. Claro, como siempre digo, es estar preparados como si el día fuera hoy, tal cual, así creo que no hay pérdida. Claro, sí, sí. Padre, sabemos que la misión del demonio es destruir a la humanidad y muchas veces disfrazamos el pecado sencillamente con que, bueno, los tiempos han cambiado, hay que tener misericordia, hay que aceptarlo. Podemos, desde su punto de vista teológico, conocer qué estrategias ha utilizado el demonio para destruir la humanidad, aunque parezcan buenas. Bueno, no, la misión del demonio, de los demonios, pues son miriadas, no es destruir a los hombres. La misión que Dios les confió era servir a los hombres en su caminar hacia el cielo. Pero hubo una parte, Apocalipsis dice que es, Apocalipsis 12, que es la tercera parte de los ángeles creados, cayó, rechazaron la misión que Dios les confiaba y entonces pues se propusieron hacer lo contrario, dificultar la salvación de la gente, porque son unos envidiosos. Ellos, hay padres de la Iglesia que explican que se condenaron porque no soportaban que el Hijo de Dios se encarnara y no se enangelara. No entendían el porqué. Ellos no tienen oportunidad de rectificar. Nosotros, mientras estamos en el tiempo, porque somos espíritus corporizados, podemos ser ayudados a convertirnos y salvarnos. Y tenemos remedio mientras estamos en camino. Ellos, su caminar es un instante. Cuando fueron creados, vieron su vocación, su misión, y la aceptaron o la rehusaron para siempre, sin vuelta atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos lo que hacen es tentarnos. ¿Y qué estrategia? La mentira. Jesús decía que son los padres de la mentira. Su vida es una mentira. Pues son seres que han sido creados para amar y por amor y viven en el odio y en la tristeza, en la agresividad. O sea, son una mentira. La vida de estos ángeles es una mentira. Y todo lo que te proponen es falso. Te proponen una felicidad o tal, y esto es mentira. Como decía, hay un personaje que es uno de los más grandes poetas malditos, que tenía pacto con el diablo, era una persona satanista, murió de la PGP, de la parálisis general progresiva, que es el último estadio de la sífilis, pues una persona que probó todo tipo de drogas, que es Baudelaire. Baudelaire es uno de los más grandes poetas malditos. Y él le rezaba a Dios pidiéndole que le concediera a Satanás la fuerza de concederle lo que le había prometido, porque dudaba mucho de que eso fuera posible. O sea, no se fiaba de Satanás, y entonces decía, bueno, Señor, dale la fuerza porque yo creo que este tío me está engañando. O sea, sí. Es un contrasentido, pero así funcionaba. Claro, sabía que el poder de Dios era más fuerte que el de Satanás. Bueno, entonces su estrategia es la mentira. Nos proponen, basta ver las tentaciones, que le diga al Hijo de Dios, que es el Creador, con el Padre, la palabra del Padre, que es Cristo, hizo todas las cosas, que le prometa que te voy a dar todo esto, te daré si postrado me adorares, es patético. Es patético porque no sabe ante quién está, sabe que es un hombre de Dios, pero no sabe hasta qué punto, no sabe que es el Verbo encarnado y teme que pueda serlo, pero no lo sabe. Y entonces, en su arrogancia, pues se mete en esa bueno, pues imprudencia, ¿no? Y esa cosa patética, porque es que quedó como vamos, fatal, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que le pasa a los diablos. La estrategia es la mentira. Te promete lo que nunca puede dar y lo que ellos no tienen, que es felicidad. Son los seres más tristes de la creación y por eso son los seres más crueles, porque el ABC de la psiquiatría es agresividad,
síntoma de tristeza. Son los seres más tristes, nunca han querido experimentar el amor y son los seres más crueles como consecuencia. Y claro, lo patético es que te proponen lo que no te pueden dar y te engañan. Y claro, eso sí, eso viene, el que te engañen, el que uno ceda a la tentación, viene que somos más tontos, pues no somos más tontos porque no somos más grandes. O sea, hombre, que una persona se crea que alguien distinto del creador te puede dar la felicidad yendo en contra del software que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, pues hace falta ser memos. Pero así somos de necios. Por eso Dios, ¿cuál es la estrategia de Dios para combatir al padre de la mentira? Enviarnos a la verdad. Claro. Su hijo, que es la verdad. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Lo contrario de lo que es el demonio. Claro. Entonces, pues ese es el cómo funcionan y la tentación. Y luego, pues procuran amargarnos la vida y como son mentirosos, atribuyendo a Dios el origen de esas desgracias. Y somos más tontos porque nos pasa una desgracia y le echamos la culpa a Dios. Digo, chiquillo, pero léete la primera página de la Biblia, que te dice, Dios lo hizo todo bueno. Y léete la tercera página de la Biblia, Génesis 3, que dice que la muerte, la enfermedad, las desgracias entraron como consecuencia de que Adán y Eva se dejaron seducir por Satanás y cometieron el pecado de origen. Sí, así es. Padre, en muchos países, y podría decir casi que en la mayoría de países, se han aprobado leyes que son totalmente antinaturales, que van en contra de los mandatos de Dios, como es el aborto, la ideología de género, la aprobación de las drogas, etcétera. ¿Qué consecuencias tiene para un Estado, especialmente el haberle abierto las puertas al demonio con esas aprobaciones de leyes? Vamos a ver, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, reconciliación y penitencia, explica que el pecado es personal, pero esos pecados personales pueden, si se extienden en muchas personas, crean unas estructuras de pecado. Y entonces eso abre las puertas a los diablos, y hace que los diablos tengan poder para fastidiar. Pongo un ejemplo muy sencillo que todos conocemos. ¿Cuál es el país más desgraciado y más pobre de todo el universo? Y bueno, hay tantos que no sabía decirle cuál. No. Hay uno que sobrepasa a todos con diferencia, que es Haití. Ah, sí. Haití fue consagrado por sus gobernantes a Satanás hace 200 años. Y desde entonces se convirtió en lo más pobre. Fíjense, República Dominicana, que están al lado, en la misma isla, no tiene nada que ver, ni color. Y, bueno, la religión oficial de Haití es el vudú. Y hace 7 años o 8 años, el presidente de Haití volvió a renovar la consagración a Satanás del país. Dios. A continuación vino el tsunami. Después de eso llegó el tsunami y les pegó una batida y volvió a destruirlos. A ver, en este libro que publiqué hace como 3 años, el Quo Vadis Ecclesia, explica la situación de la gran apostasía en que estamos, cómo se ha gestado, qué responsabilidad tiene la Iglesia en esa gran apostasía, que no es algo que es que la gente se ha alejado, no. Es que iría al pastor y se dispersarán las ovejas. Cuando los malos ejemplos que han dado la jerarquía de la Iglesia, sobre todo en el siglo XIV, han hecho que se produjera un movimiento de rechazo, primero el Renacimiento, después Lutero, luego la masonería y finalmente el marxismo. Entonces, pues, y luego el último retazo, el marxismo aplicado a la familia, la ideología de género. Bueno, entonces en este libro explico en el primer capítulo lo que usted acaba de decir, cómo se ha implantado, ¿qué es la gran apostasía? Es la implantación en la sociedad de unas estructuras legales
que son lo contrario del decálogo. Claro. ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Pues Dios fuera, ídolos. ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? Pues la irreverencia, el desprecio, bueno, lo que se ha hecho en las Olimpiadas, el comienzo de las Olimpiadas, que todo nos pareció patético a la gente con un poco de sensibilidad. ¿Santificarás las fiestas? Pues los momentos más donde más se ofende a Dios es los fines de semana. Honrarás padre y madre, eutanasia. No matarás, abortos, las guerras, la manipulación de embriones, tal, o sea, no adulterarás, la legalización del divorcio y de todo tipo de prácticas perversas. No robarás, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Vamos a callarnos porque la corrupción, o sea, estamos en una situación en que la imposición fiscal de los que gobiernan llega a alcanzar, por ejemplo, en España el 75% de lo que yo trabajo se lo queda el Estado para todo tipo de tropelías. El Estado son una serie de señores que han invadido las estructuras sociales de gobierno y que viven a costa y además viven muy bien. Hoy veía yo un vídeo de un señor que los tiene asustados a todos los partidos políticos de España porque es una persona que no le han dejado hacer ninguna entrevista y él solo con las redes sociales ha conseguido 800.000 votos y sacado 3 diputados en el Parlamento Europeo. Bueno, pues este señor, que le tienen miedo porque es como un Bukele, como un Milei, o sea, una persona que va por otros derroteros y que va diciendo las cosas claras. Él está explicando el despilfarro que él, que ahora es diputado parlamentario europeo, el despilfarro que se está encontrando. Mire, enseñan en unas imágenes, ven esta televisión, un pedazo de televisión y tal. Pues esto no se utiliza para nada, solo para retransmisiones internas y cuesta un dineral. Ven este micrófono, son de los micrófonos más caros del mundo y que se utilizan solo para el Skype, que vamos, que basta con tu celular para poder hablar como estamos hablando nosotros, que estoy hablando con un celular que cuesta 115 euros, que me costó el celular cuando me lo compré en el año, hace 5 años, ¿no? Entonces, pues, o sea, bueno, pues él dice esto y va poniendo esta planta que está aquí. Pues no es artificial, es natural, pero pone un cartel que no se puede regar porque tienen contratado un servicio para que vayan regando las plantitas y tal. O sea, todo es un despilfarro y dice, eso lo estamos pagando todos los europeos. Y todos estamos, bueno, pues eso, el 7º mandamiento, no robarás. El 8º mandamiento, no mentirás. Bueno, los medios de comunicación ahora ya no son medios de comunicación, sino de desinformación. Están todos controlados por 3 empresas del nuevo orden mundial, salvo alguna excepción, y entonces es todo el mundo de la mentira, la institucionalización de la mentira. Es decir, cuando una sociedad se instaura en el satanismo y en contra de la ley de Dios, es decir, es de echarse en manos de los diablos, no tiene futuro. Es una sociedad que no es sostenible, que no tiene futuro, le quedan 3 telediarios. Eso está profetizado por Jesucristo, eso está profetizado en la Biblia, de esto está profetizado en muchísimas revelaciones de santos, como explico en el capítulo 4 de este libro, el Padis Ecclesia, y luego está profetizado en la Agenda 1830 de la Virgen Santísima. Sí. Hay una Agenda 2030 de los malos, pero hay una Agenda 1830 de la Virgen, que en 1830, empezó hace 200 años, empezó a aparecerse poco a poco, cada 10 años, y luego desde 1960, en todas partes, y a la vez, y siempre con el mismo mensaje, de llamado urgente a la conversión. Impresionante. Entonces, ahí explico que hay revelaciones privadas, que apariciones ha habido, que tal, porque la gente se entere, porque es que hay mucha gente que está en la inopia, no se da cuenta del momento tan importante que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando unos países pues se pretenden vivir en contra del plan de Dios, firman su sentencia de muerte, su desaparición. Sí.
Qué bueno sería después hacer un programa sobre esta Agenda 1830 que nos acaba de mencionar. Bueno, más adelante lo hablaremos, pero sería muy importante. Padre, sabemos que el demonio casi siempre ofrece miel. Obviamente, él no se va a demostrar tal como es, sino como usted ya nos ha dicho, es el padre de la mentira. Entonces, ofrece miel y muchas personas caemos en esa miel que él ha ofrecido. Después, obviamente, pasa la cuenta de cobro. Sin embargo, esta cuenta de cobro que podría llegar a pasar el demonio, el pago lo hace directamente la persona que le abrió la puerta o también o también se obtienen consecuencias para la misma familia, para los hijos. Por ejemplo, una señora embarazada se fue a leer las cartas, hizo algo de brujería. El bebé que viene en camino también puede llegar a pagar consecuencias a causa de lo que hizo la madre en ese momento. Sí, así es constante en la Biblia. Vamos a ver, este tema que toca, que es la repercusión, la comunión en el pecado, es algo que también trata Juan Pablo II en su exhortación apostólica, el número 15 o 16, no recuerdo ahora de memoria, pero sé que es uno de los dos. Dice que igual que hay una comunión en la santidad, comunión de los santos, que proclamamos en el credo todos los domingos, hay una comunión en el pecado. Una persona que crece tira de todos los suyos hacia arriba. Una persona que se deja llevar por el pecado arrastra hacia abajo a la gente. Bueno, pues eso llevó a Juan Pablo II a organizar un acto de sanación intergeneracional para toda la Iglesia, que es el acto de petición de perdón por los pecados de los cristianos. Como en la Iglesia hay mucha gente que piensa que eso, como no se ha enseñado demasiado, y piensa que eso no existe, los cardenales se opusieron radicalmente. Le dijeron, usted no tiene derecho a hacer eso, usted pida perdón de sus pecados, pero no puede pedir perdón por los pecados de los cristianos anteriormente. Y el Papa dijo, bueno, que el Papa, que era muy largo, este Papa, ¿no? Y además muy preparado teológica y filosóficamente, pues dijo, bueno, que lo estudie la Comisión Teológica Internacional. Y efectivamente la comisión lo estudió, sacó un tocho, un dictamen, diciendo que por supuesto que existe esa comunión en el pecado y que por tanto cualquier cristiano puede pedir por la que se vayan desapareciendo las consecuencias. Mire, si algo en el Antiguo Testamento uno lee los libros históricos o lee los libros didácticos o lee los libros proféticos, que son las tres partes del Antiguo Testamento, es impresionante como es constante la referencia que nuestros padres han pecado y nosotros estamos ahora padeciendo las consecuencias. En el enunciado del Decálogo, Moisés, en el primer mandamiento, que es los pecados más graves, dice, yo soy un Dios celoso, que castigo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. No tendrás otros dioses, que eso es la idolatría, el esoterismo, el ocultismo. Y dice, porque castigo los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso para aclarar que la gente no se quistara su responsabilidad, en el mismo Deuteronomio, unos pasos más, dice, bueno, esto no quita que cada uno paga por sus pecados. El padre no va a pagar por el pecado de los hijos, ni el hijo por el pecado de los padres. Los pecados no se heredan, pero las consecuencias sí que se pueden heredar, no en todos los casos. Entonces, cada vez que hay una desgracia se debe a antepasados, no necesariamente. Por ejemplo, a Cristo le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y dijo, ni él ni sus padres, dijo del ciego de nacimiento. Y no dijo el por qué, sino para qué. Esto es para la gloria de Dios. Entonces, quiere decir que que la repercusión de las cosas, hay pecados que son especialmente graves y que contaminan, que infestan, que perjudican, que dañan especialmente a los tuyos, a tus hijos, a tus descendientes, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, al menos es hasta la tercera y cuarta generación. Por eso es tan importante la oración por los difuntos.
que se ha hecho siempre en la Iglesia. No se le ha llamado intergeneracional. La palabreja es nueva, pero la idea es de siempre en la Iglesia. Sobre esto tengo pues varios vídeos, sobre todo dos vídeos, dos conferencias extensas, una sobre responder a las objeciones que se han hecho a la oración intergeneracional y la segunda explicar que la oración intergeneracional es algo tradicional en la historia de la Iglesia. Sí, sí, claro que puede repercutir en los descendientes y ya digo, en el Antiguo Testamento no se habla de otra cosa. Así es. Padre, ¿y qué puede hacer una persona para renunciar a pactos que haya hecho con el enemigo? Y bueno, a la vez le hago la otra pregunta. Si de pronto la persona ya entró en conversión, ya hizo su renuncia, pero tiene a sus seres queridos que están metidos en el mundo del enemigo, ¿cómo poder ayudarlos? Bueno, siempre todo contacto con el ocultismo tiene dos consecuencias. Una, el pecado, que es el pecado más grave de todos los que hay, es el pecado contra el primer mandamiento. Y qué curioso, cuando vamos a confesarnos, rara vez nos confesamos de los pecados contra el primer mandamiento, cuando son los más graves y los más importantes. El más ignorado. Con los pecados contra el amor a Dios, contra la entrega, con no tener afectos idolátricos, no poner nada por encima de Dios. Ay, es que es mi hijo que se quiere unir civilmente con los gays. Pues precisamente porque es tu hijo, no le hagas la faena de bendecir una unión adulterina o un concubinato o una unión sodomítica o una unión a saber qué. O sea, no bendigas, no le pongas la soga al cuello tú a tu hijo para facilitar que se condene. Si no, tú mantente, respeta su libertad, ya tú, pero tú me respetas a mí. Que yo no vas a pretender que yo me implique en tu asunto turbio, ¿no? Si te metes en drogas, pues ese es asunto tuyo, conmigo no cuentes para eso. Pues contar para cosas buenas, para lo malo no. Pues en estos temas 3/4 lo mismo. O sea, que hay que... el pecado pues es lo primero. ¿Cómo se combate esto? Confesándose. ¿Cómo se combate si los hijos se meten en esas cosas? Pidiendo su conversión. Pidiendo a Dios que les abra los ojos. Segundo, además del pecado están las consecuencias de la idolatría, que has abierto puertas y te hace vulnerable. Y a lo mejor en el momento, como dice la película de Nefarios, que lo explica muy bien, a lo mejor en el momento el diablo no te pasa la factura. Pero luego a lo mejor un tiempo después, cuando ve el momento propicio, como tenías una puerta abierta, te destruye. Sí. Típico. Un niño que a los 12 años hizo la ouija. Y a lo mejor no le pasa nada, o sí, pero a lo mejor no le pasa nada. Yo podría contarle casos, entre los más de 15.000 casos de intervenciones exorcísticas que he tenido, voy a contarle casos y casos. Bueno, entonces, pero a lo mejor 20 años después, una enamorada que tenía y que con la que corta y que está despechada, va al brujo, le hace un trabajo y lo destruye, claro, porque tenía una puerta abierta. En cambio, si una persona no tiene puertas abiertas, cuando se va al brujo a decirle, oiga, hágale un trabajo a esa persona de muerte, el brujo lo primero que hace es hacer sus averiguaciones. Y si ve que está protegido, te dice, no puedo, yo le pago lo que sea. No, no puedo, no es cuestión de dinero, es que si yo le hago un trabajo a esa persona, podemos morir usted y yo, porque está protegido. En cambio, si ha abierto puertas, entonces hay que cerrar las puertas. ¿Cómo se cierran? Con las oraciones de abjuración del ocultismo. En el libro de esto, que es un manual, el libro de las 6 puertas, es el primer manual de exorcística moderno que se ha publicado. Entonces, en este libro, para laicos y para sacerdotes, no solo para sacerdotes. Entonces, en este libro se explica esa abjuración, que es la segunda de las oraciones, y que las pueden encontrar en la página web, en la pestaña 6 puertas, ahí viene un PDF en 8 idiomas, para que cada uno, pues en alemán, en coreano, en inglés, en francés, en portugués, en italiano, en español, tal, que pueda rezar sus oraciones, y la segunda de esas oraciones es la que hay que rezar específicamente para liberarse de las consecuencias de las prácticas idolátricas.
Ujú. Muy bien, Padre, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, y si es posible, nos podría ayudar con una oración, pues para que así los suscriptores, quienes vean este programa, puedan hacer estas renuncias por si le han abierto la puerta al enemigo en algún momento de su pasado. Sí, yo puedo, si quieren, podemos pedirle al Señor que ayude a sanar y liberar esas consecuencias, pero lo primero que tenemos que hacer es confesarnos. Perfecto. Hay que confesarse del pecado. Y luego eso quita la parte espiritual. Pero las consecuencias psicosomáticas, las ataduras, eso hay que quitarlas con la curación de esas prácticas idolátricas. Entonces, pues sí, es con mucho gusto, les doy la bendición, pues que el Señor los bendiga, derrame sobre ustedes la fuerza del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de la libertad el que nos libera, es el Espíritu que cura, que sana, para sanar sus corazones, para darles la conversión, la santificación que es imprescindible para poder liberarse y para liberarlos de las tribulaciones de los espíritus inmundos. Y derrame también esa fuerza sobre los suyos y les libere de las ataduras que tengan respecto de sus antepasados y corte las consecuencias que puedan tener en sus descendientes errores graves que hayan podido cometer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y la Virgen Santísima, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos, los acompañe, los guarde y los proteja. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, recordarles a nuestros suscriptores, la página web es www.las6puertas.com. De verdad que hay información súper valiosa, súper importante. Y bueno, aprovechemos que tenemos un sacerdote tan bueno que nos ha ayudado con este tema tan maravilloso y que es tan difícil de conseguir hoy en día, porque prácticamente esa es una grave mentira que está afectando mucho al mundo y es creer que el demonio no existe y que no hace daño. Así que gracias, Padre, por todo su gran trabajo que está haciendo. Encantado. Sí, es de los triunfos del diablo, que se piense que no existe, porque así pues, puede actuar a sus anchas. Es como un ladrón, si lo estás esperando, pues tiene más difícil robar. Ahora, si tú te descuidas, pues el ladrón entra y se lleva todo lo que pilla, ¿no? Claro. Pues ese es uno de los triunfos, pero eso sería una cuestión distinta ya para explicarla. En el primer capítulo del libro de las 6 puertas se explica por qué se abandonó en gran medida el ministerio de liberación. Cuando Jesucristo y sus apóstoles y los primeros cristianos hasta el siglo IV, finales del siglo IV, era algo totalmente normal en la vida de la Iglesia. Sí, así es. Decía Monseñor Mancuso, un exorcista de Argentina, decía, quien crea que no existe el demonio es porque ya lo tiene adentro. Pues sí, sí, sí. El padre Mancuso, además, que era que en paz descanse, que era tan expresivo, el exorcista de Río de la Plata, sí, sí, este hombre, un hombre benemérito, que hizo un gran bien, que atendió pues, heroicamente a muchísimas almas atribuladas, pues decía cosas muy, muy verdaderas, porque, claro, él las estaba experimentando, palpando en su Claro, vida diaria, ¿no? así Y es. sí, sí, Bueno, Padre, ¿algún mensaje que quiera agregar? ya he dicho bastantes, me Muy, parece. muy bien, maravilloso. No, yo el mensaje que quería dejar sobre todo es lo que nos ha dicho nuestro Señor respecto al momento que vamos a vivir, que estamos empezando a vivir, que es que tengamos las lámparas encendidas. Tener el aceite significa tener al Espíritu Santo, vivir en gracia, lo cual requiere los sacramentos, la oración, la penitencia, formarse para que no nos engañen, etc. Y segundo, tener muy claro, levantad vuestra cabeza cuando veáis estos acontecimientos difíciles, porque se acerca, son la señal de que se acerca vuestra liberación. Muchas gracias, Padre, y a ustedes gracias también por seguir este programa. Los invitamos a suscribirse a este canal y ojalá lo puedan compartir con sus familias, con sus amigos, porque les va a hacer mucho bien. Que Dios los bendiga. Adiós.